Buenos días, estamos en una nueva transmisión colectiva del juicio de Rafael Nahuel en esta instancia de alegatos. Estamos llevando a cabo esta cobertura colaborativa de la totalidad del juicio junto a los medios Infoterritorial, Revista Cítrica y Radio Zona Libre. Y queremos hacer un breve balance, una conversación acerca de lo que vino sucediendo hasta ahora. La semana pasada pudimos escuchar los alegatos por parte de la acusación, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de la PDH Nacional y de la PDH Bariloche, y por otro lado, lo que entendemos más como una defensa de los albatros imputados, que fue el bochornoso alegato de la Fiscalía. Así que, bueno, Gioia, la idea es comentar un poquito el balance que tenemos, las cosas que nos parecieron importantes. Creo que podríamos empezar comentando un poco de qué se trató, por dónde se basó el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Mariano Prilinsky. Hola Nadia, hola a todos. Bueno, el martes de la semana pasada comenzaron los alegatos de la querella. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación planteó el pedido de prisión perpetua para los 5 imputados en calidad de coautores. ¿Sí? Recordemos que a este juicio llegan el prefecto Cavia como autor del disparo que asesina a Rafa por la espalda y los otros 4 prefectos como partícipes necesarios, cosa que se fue cayendo durante el juicio y viendo que fue realmente una participación de todos, que todos fueron los que dispararon los 151 disparos, al menos, que se pudieron comprobar en el territorio. Se pidió también que se incluya, se mencione este caso como un caso de violencia institucional y que también, bueno, la PDH Nacional y la PDH Bariloche adhirieron en todo a lo planteado por la Secretaría de Derechos Humanos, agregando que se califique también el agravante por odio racial a raíz de las distintas declaraciones indagatorias que se escucharon por parte de los albatros, donde hablan de una manera muy despectiva, muy racista, hablando de personas sediciosas, de los mapuche como un grupo sedicioso y violento, recordando, por ejemplo, al jefe de los albatros, quien en su declaración testimonial aceptó haber actuado, influenciado por lo que leía en los medios como Clarín, que hablaban de ramificaciones de la RAM en Bariloche y en la Patagonia, y venían con toda una idea realmente de venir a matar a los indios, ¿no? Esto quedó claro a lo largo de todo el juicio y bueno, las querellas de APDH insistieron mucho en incorporar este agravante. Así que bueno, el pedido fue de prisión perpetua y la sorpresa nos llegó cuando empezamos a escuchar a la Fiscalía, que a los pocos minutos empezó a justificarse, diciéndole a los padres de Rafa que él no iba a pedir venganza, sino justicia. Y hablando de los prefectos, si bien coinciden con la coautoría de los 5, ¿no? Plantea como que fueron 5 irresponsables, 5 improvisados, dice, ¿no? Que desobedecieron una orden de sus superiores y se encontraron en una situación en la que debieron ejercer una legítima defensa, ¿no? Entonces, con esta teoría, la Fiscalía pide una pena de solo 5 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación. Sin palabras. Sin palabras. Eso no solo provocó indignación en la familia de Rafael Nahuel, que bueno, que al final del alegato tomó la palabra porque no se la cedieron, y pudo repudiar todo lo que vienen viviendo desde el hecho de que no pueden ver a la cara a los asesinos de su hijo, los tienen que ver en los cuadritos del Zoom y encima se las rebuscan para ponerse todos juntos atrás de una cámara y poder verles un pedacito de la cara a cada uno.
también nos indignó a mucha de la prensa y del público que estaba presente adentro de la sala, y también al público que estaba escuchando en vivo y en directo todo el alegato en la calle y que bueno, que a la par de la familia se indignó, realmente porque en el principio, más allá de quienes pudimos ir siguiendo el juicio, la gente que lo fue siguiendo a través de la cobertura colaborativa, el alegato llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación creo que tuvo como muy valioso el hecho de que atacó cada uno de los argumentos que tuvo este juicio en la etapa de instrucción para dar cuenta de lo que, o sea, del discurso oficial, del discurso Patricia Bullrich en ese momento, de que fue un enfrentamiento. La verdad que Priblinsky logró mencionar cada una de las pruebas que se fueron dando durante todo este proceso, que daban por tierra esa teoría, y justamente hacer una explicación inclusive de lo que había sido la inspección ocular, donde claramente hasta el ángulo de tiro coincidía con la declaración de los Lamien, y las incontables contradicciones que tuvieron los prefectos. Creo que esto es lo que más indignó a la gente, al haber contrastado los hechos, lo que realmente se volcó, la prueba que se volcó en el juicio, y encontrar una fiscalía que se remitió a leer la elevación a juicio realizada por la doctora Little, que bueno, que hasta el último día que ejerció fue, pero ampliamente denunciada en Bariloche por su actitud anti-mapuche, por su actitud racista y por estar mancomunada en esto que se denominó y se sigue denominando Comando Unificado Anti-Mapuche. En su momento fue antiterrorista, y bueno, la verdad que hubo una expresión del pueblo que seguramente estos jueces, estos fiscales lo tomen como algo que no les cae nada bien, pero bueno, el pueblo tiene todo el derecho de manifestarse constitucionalmente. Entonces, nos parece que es muy valioso esto, y que es muy valioso que la convocatoria para el día de hoy sea tan fortalecida por organismos de derechos humanos, inclusive las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén Alto Valle, están acompañando a la familia hoy, convocando a esta movilización para seguir exigiéndole a los jueces, que en definitiva son quienes tienen la última palabra, más allá de lo que condicione o no el alegato fiscal. Ellos escucharon a todos los alegatos de todas las partes, y hay cosas que no van a poder ignorar. Y esto por ahí podés profundizar un poquito más, Gioia. Vos mencionaste recién lo del odio racial, y creo que en la última acusación, que fue la de Rubén Marigo y la de Ezequiel Palavecino, se hizo se recalcó mucho la pertenencia al pueblo mapuche de Rafael, y también una historia del pueblo mapuche de total negación de los derechos, una reivindicación también al hecho de que la comunidad haya hecho, de hecho, haya reclamado sus derechos y reivindicado ese territorio, y bueno, y también hay un cruce muy importante con el fiscal de Estado, que justamente Rafael Bales Ruiz es el fiscal que apela el acuerdo político que se hace entre las autoridades del pueblo mapuche tehuelche y el gobierno nacional, en base a la aplicabilidad del convenio 169 de la OIT, que es algo que se viene reclamando hace muchísimo tiempo. Este fiscal, que hoy está en el juicio, que pudo ver la verdad de los hechos, también como la vimos nosotros en el transcurso de todo el juicio, es el que va a seguir criminalizando a nuestros lamien en el territorio. También fue el mismo fiscal que participó en el juicio, el último juicio de extradición contra el lonco Facundo Jones Wallace, ¿no? Aprobando y desoyendo, por supuesto, todos los pedidos de las querellas. La verdad que los derechos de los pueblos indígenas, esto lo recalcaba Marigo, parecieran tener una doble vara respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto el Poder Judicial como el Poder Político, como las fuerzas de seguridad. Marigo hablaba de que justamente el Estado tenía una responsabilidad en esta ausencia de diálogo, ¿no? Y que lleva por la judicialización y la criminalización estos casos, que son una reivindicación territorial
legítima, que encima es parte de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales a los cuales adscribe la Argentina. Ponía en contexto todo esto, ¿no? Hablando justamente de estos comandos unificados, de esta política de Estado que bajaba al territorio con estas órdenes que le dan a los prefectos, ¿no? Contrarrestando con esta teoría del fiscal de los 5 improvisados, ¿no? Sino que era parte de una política de Estado y que se continúa hasta el día de hoy, esa ausencia de diálogo y esa situación de que es la propia justicia la que otorga y apela lo que otorga para no aplicarlo en definitiva nunca, ¿no? Y se viene también con la noticia del día de ayer de que se está presentando de manera express en la legislatura de Río Negro una nueva ley de tierras, sin, por supuesto, la consulta previa ni la participación de los referentes de las comunidades mapuche de Río Negro, sin estar vigente el relevamiento territorial que establece la ley 26.160. Entonces, realmente la Fiscalía omite un montón de cosas y argumenta su legítima defensa, ¿no? Su interpretación del caso en pruebas que no son concluyentes, en cosas que se pensaban ya saldadas. En un momento los abogados afuera dicen, ¿no? El mismo fiscal en la inspección ocular, estábamos todos presentes, estaba el prefecto Obregón, uno de los imputados, estaba Fausto, Jones Walla y Lautaro, identificaron todos, hubo un acuerdo ahí en el lugar en el que se encontraron y donde comenzaron los disparos. Y esto se mostró en el mapa georreferenciado, como que no había dudas de que los primeros en disparar habían sido Pintos y Obregón, que habían subido, mientras Cavia y Sosa estaban escondidos. Esto se veía perfectamente en el mapa, lo pudimos ver todos, que los disparos iban sucediendo en 150 metros montaña arriba. Sin embargo, el fiscal interpreta arbitrariamente, como interpreta de manera arbitraria el fallo de un juicio abreviado, que ya lo había adelantado Privisky en su alegato, no puede ser considerado como prueba, donde no se distingue y se interpreta nuevamente que armas impropias o armas solamente implican armas de fuego, cosa que Fausto en su propia declaración testimonial también aclaró, que él firmó un juicio abreviado, explicó cuáles fueron los motivos y las presiones que sentía, ¿no? Él, después de mucho tiempo en la clandestinidad y la necesidad de estar con su familia, tuvo que enfrentarse a la extorsión del Poder Judicial, que lo mantenía judicializado, y firmar un juicio abreviado en el que aceptaba haber resistido a la autoridad con el uso de armas, y aquí él le explicó muy bien que se trataban de piedras, ¿no? Que jurídicamente es la manera que tienen de nombrarlo, y el juez se tomó de eso para justificar que fue un enfrentamiento. También se tomó de las muestras de pólvora extraída de las muestras que le tomaron en las manos a Fausto y Lautaro, quienes bajan el cuerpo de Rafa en la camilla, quienes son detenidos y esposados por los propios prefectos que habían estado arriba disparando, quienes fueron metidos dentro de un móvil policial y estuvieron casi 2 horas antes de ser tomados estas muestras, y en un juicio en el que escuchamos muchísimos peritos hablar de transferencia, de todos los motivos y las posibilidades de transferencia que existen, de cómo nos podemos contaminar con restos de disparos de armas por estar en contacto, por si nos toca un policía, si nos meten en un móvil policial, si estamos en una zona en la que se ha disparado. Todas las situaciones que se daban en este caso, ¿no? Ya se daba como no concluyente, y incluso las muestras tomadas a un albatro que no había participado y que no había disparado, el oficial Sánchez, que también se les tomaron muestras en las manos y dio positivo de la misma manera que dio positivo en Fausto y en Lautaro. Sin embargo,
a él le creen que no haya disparado y a los mapuche no. Entonces estamos enfrente a una doble vara, incluso para quienes se consideran y se reivindican como defensores de los derechos humanos, como fue este fiscal, que en varios momentos destacó su experiencia en juicios, varios juicios de lesa humanidad, ¿no? Ahí es donde seguimos viendo un racismo estructural y una doble vara en el modo de interpretar y de acusar. Bueno, justamente en base a esa doble vara es parte de esa entrevista, interpelación que pudimos tener ahí a la salida del juzgado, donde justamente nosotros también estuvimos participando de la cobertura del juicio a Jessica Bonefoy por un rajuñón que sufrió una policía federal el día 23, cuando inició este proceso represivo, que el 25 culminó con el asesinato de Rafael Nahuel. Y justamente le decíamos eso, que en el juicio donde él pidió condena de 6 meses en suspenso por un rajuñón, que el daño más importante que podía alegar la Policía Federal era que todos los días se tenía que maquillar antes de salir a la calle porque se veía la marca del rasguño que se le había infectado tiempo después. Y bueno, por otro lado vimos declarar a la Lamien Jessica contando cómo fue rociada por esta misma policía y otros que estuvieron al lado con gases lacrimógenos, con su bebé en la mano, en los brazos, de menos de 2 años, y en ese afán ella misma reconoce, yo tiré manotazos para todos lados porque estaba defendiendo a mi hijo que me lo querían sacar. De eso, en el juicio contra Jessica, no citó una sola palabra el fiscal como para alegar, ni siquiera para moderar el pedido que tenía de pena, como de tener en cuenta la legítima defensa de la Lamien de su propio hijo. No se le movió un pelo. Entonces, es muy evidente en la mayoría de los procesos que vemos en el territorio de criminalización o de crímenes de Estado, pero bueno, resulta que para nosotros resultó que el hecho de la publicidad que ha tenido este juicio ha logrado que la indignación no quede nada más entre quienes vienen viviendo cotidianamente este racismo estructural que existe en el Poder Judicial, y que bueno, y que la gente, la sociedad, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sindicales y sociales y políticas empiecen también a manifestarse repudiando este alegato fiscal, ¿no? Sí, también me estaba acordando, Nadia, que dentro del pedido de condena, si, aparte del homicidio, también se pide la incorporación de la tentativa de homicidio contra Joana Coluán, Gonzalo Conia, Fausto Yonesguala y Lautaro, ¿no? Porque también lo decían las querellas en los alegatos, hubo 2 personas baleadas, sobrevivientes, que nadie investiga quién los valió, ni nadie busca una responsabilidad, ¿no? Privisky decía, ¿quién los juzga? Debemos saldar esa deuda, hay un vacío ahí que parece no importarle a nadie, entonces también se pidió la incorporación de estas 4 personas como víctimas, tanto de violencia institucional como de la tentativa de homicidio de parte de los 5 albatros. Tal cual. Bueno, quedará igualmente en manos de los jueces Simón Braco, Alejandro Silva y Díaz Lacaba la decisión final de qué realidad van a volcar en sus sentencias. Para nosotros es muy difícil que puedan trasvestir tanto la verdad como lo hizo en este caso la Fiscalía. Y creemos que sobre todo porque se empezó a sentir la participación en el juicio y esperamos que se siga sintiendo fuertemente en estas últimas audiencias. Y bueno, para el día de hoy se espera también una defensa con 2 estrategias diferentes que bueno, ya escucharemos y analizaremos. Por un lado, la de Cavia, Sosa y Pintos a cargo de el doctor Rochetti, y por otro lado, la de García y Obregón, acá algo de Smith y no me acuerdo el apellido de Alejandra Bussetti. Bueno, hoy escucharemos eso y seguramente, o esperamos, que en el día de hoy también tengamos certeza de cuándo va a ser la fecha del veredicto, porque bueno, ya está planteado desde el primer día de audiencia
el pedido de que se haga en Bariloche, la necesidad por parte tanto de medios de comunicación como de organizaciones de que estos juicios sean lo más público posible y bueno, por lo que pudimos saber, por cómo terminó la última audiencia, también van a tener una decisión los jueces acerca de seguir eligiendo como única respuesta por parte del Poder Judicial la respuesta violenta ante el pueblo mapuche, ante los pobres, como es la familia de Rafita y como lo era Rafita, hacer el esfuerzo por encontrarse en la diferencia con otra cultura diferente como es la mapuche, sin pedirles que se sometan, porque es muy violento cuando, a pesar de que las leyes, como dijimos recién, contemplan estas formas que debería tener la justicia para con un pueblo originario, la realidad es que cuando está la posibilidad esta de juzgar a un crimen de un mapuche, pareciera de que los jueces ya, los fiscales, por el solo hecho de estar concediendo el juicio, exigirían el sometimiento total por parte de las personas que, bueno, con otras formas, de otras maneras, que absolutamente son violentas para nada. Justamente esa visión que tienen racista, la justicia las percibe como violentas y bueno, parte de la tarea que tenemos nosotros como medios alternativos, comunitarios y populares es demostrar ante la noticia amarilla que ellos quieran vender de que no es así, que los jueces realmente tienen temor a que la gente reclame porque saben que sus decisiones no van a ser tan impunes. Clarísimo, Nadia. Nos vamos a tener que tomar un tecito digestivo antes de escuchar lo que venga a continuación. Sabemos que el alegato primero seguramente será el de el defensor Marcelo Hugo Rochetti, quien es el que ha tenido más protagonismo dentro de las audiencias, y que las abogadas Schmidt y Busetti seguramente adhieran, ¿no? a lo que diga Marcelo y agreguen algo más, pero bueno, sabemos cuál es el punto de vista de ellos. Van a defender la legítima defensa, van a hablar de enfrentamiento con armas, van a apoyarse únicamente en el relato de los 5 prefectos, que recordemos no están bajo juramento y, como dijo Privisky, gozan del derecho de mentir. Así que veremos cuáles son los sustentos en los que pretenden instalar nuevamente esta teoría, intentando torcer el brazo de la justicia una vez más hacia el lado de las fuerzas de seguridad y del Estado, mientras nosotros seguiremos exigiendo justicia y visibilización para todos estos casos de represión estatal, violencia institucional y vulneración de todos los derechos humanos de los pueblos indígenas y no indígenas. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que se venga. Así es, y bueno, seguramente que en el cuarto intermedio vamos a estar comentando las apreciaciones que tenemos respecto a los alegatos que vamos escuchando y también vamos a estar entrevistando a compañeras, compañeros Pulamien que se acerquen al Juzgado Federal de Fisque Menuco, Genocida Roca.